en este momento los rescatistas luchan por encontrar sobrevivientes de la gigantesca avalancha que arrasó poblados en la frontera de Nepal y China. Precisamente desde Jirón, en la región autónoma de China, He Xiaoyue nos tiene la información. Poco después de la 1 de la madrugada del 27 de agosto, hora de Beijing, llegamos al poblado de Jirón en Shikaze. En ese momento estamos en el poblado de Jirón. Aquí el suministro de agua, electricidad y comunicaciones no se ha visto seriamente afectado, pero en la zona afectada por el deslizamiento de tierra, en la zona portuaria de Jirón, hay acumulaciones de lodo y el tránsito está cortado por el momento. Todavía no hay fecha definida para restablecer totalmente el tránsito, mientras se han confirmado 3 fallecidos y 558 personas incomunicadas, entre ellas 260 extranjeras. Todas las labores de rescate siguen en marcha. Hoy en el poblado de Jirón hemos observado a rescatistas organizando su equipo, listos para partir en cualquier momento hacia la primera línea de las operaciones de rescate. También hemos sabido que las operaciones de rescate cuentan no solo con fuerzas locales de Xizang, sino también con personal proveniente de Beijing, Chengdu, Chongqing y otras ciudades que se incorporarán a las labores de emergencia. Las autoridades locales están centradas en las tareas de búsqueda de supervivientes, alojamiento de la población afectada y suministro de materiales de ayuda. Estaremos pendientes de todas las novedades que surjan. He Xiaoyue, CNN Español, en el poblado de Jirón, Shikaze, región autónoma de Xizang, de China. Muchas gracias, Gil, por esta información. Bueno, esta avalancha ocurre en la frontera de Nepal con China, principalmente de China en la región del Tíbet. Hay obviamente autoridades de Nepal que están trabajando en las localidades de ese país y lo mismo está haciendo China. Obviamente hay una gran diferencia respecto a la disponibilidad de recursos que tiene cada país. En el lado de China ha movilizado gran cantidad de maquinaria, hay todo un contingente que está desplazándose para auxiliar a las personas que se han visto afectadas. En el lado de Nepal la destrucción es mayor. Esta gigantesca avalancha ha arrasado varias localidades, una de ellas es una localidad portuaria, ha destruido proyectos incluso hidroeléctricos que estaban en avance. En ese momento se estima que la cifra de muertos ya bordea los 400, hay más de 1.500 desaparecidos. Entre esos desaparecidos son más de 200 turistas que se encontraban precisamente en esta región, como hemos estado comentando. Es una región sumamente montañosa, atractiva para las personas que practican este tipo de deportes, de montañismo. Y es una situación terrible de verdad, porque como hemos anticipado ya las autoridades han descartado más bien que se haya tratado de un sismo. Es como habían advertido a inicios de este año que se iban a producir avalanchas por desprendimiento de los glaciares en el Himalaya. O sea, no hubo ningún evento previo que desencadenó estos deslizamientos. No, lo que han aclarado los científicos de la misma Universidad de Nepal es que el registro que ellos tuvieron de este movimiento se produjo por el desprendimiento de este glaciar. Eso generó el sismo. Grande que produjo este movimiento de tierra que ellos registraron. Entonces, es una situación terrible y que lógicamente va a tener una investigación posterior porque los científicos ya habían advertido que esto podía ocurrir. Es una tragedia por donde se ve, ahí uno observa las imágenes de las personas que logran ser rescatadas en medio de lodo, cubiertas. Me recuerda mucho lo que sucedió en nuestro país. Recordarán esta imagen de Evangelina Chamorro, esta mujer que es llevada por un alud en plena Panamericana Sur, a la altura de Punta Hermosa, las zonas altas, y se levanta sola en medio del lodo, en medio de las piedras, prácticamente ilesa. Pero esa no es la realidad frente a lo que hoy estamos viendo, cómo se busca contra el tiempo sacar a las personas del lodo, que quizás sea de las peores formas de rescate, porque no hay una estructura sólida en ningún sentido. Es agua, tierra que se te escapa de las manos y que además se va poniendo dura según van pasando las horas. Así es un panorama sumamente complejo. Precisamente más adelante vamos a escuchar lo que explica uno de los científicos de la Universidad de Katmandú, porque él detalla muy bien cómo fue este fenómeno que tuvo varias circunstancias, pero lógicamente lo que concluye es que lamentablemente
no tenemos mayor posibilidad de evitar este tipo de tragedias, a no ser que empieces a hacer un movimiento masivo de personas, desplazarlas de lugares donde se encuentran, porque como han advertido a nivel mundial, los glaciares están desapareciendo muy rápido, se están descongelando y lamentablemente este tipo de fenómenos pueden ocurrir en regiones donde están presentes. Ojo que Perú es uno de estos países, ¿eh? Por supuesto, y por eso es un tema que nos tiene que generar mucha preocupación, ¿no? Así es, precisamente Nepal y China siguen con la búsqueda de casi 1.400 desaparecidos que ha dejado esta avalancha. La cifra de fallecidos, como hemos estado reportando, sigue en aumento. Vamos a ver. Las operaciones de búsqueda y rescate no cesan en Nepal y China, luego que un alud de barro y rocas golpeara la zona fronteriza. Las autoridades de Nepal elevaron a 826 la cifra de personas desaparecidas, mientras que en el condado tibetano de Jirong, en China, son 558, lo que sube el total provisional de desaparecidos a 1.400. Muchos de estos son turistas extranjeros de hasta 13 países, según informaron las autoridades sobre este desastre. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló como consecuencia del colapso de un glaciar que provocó un flujo de escombros. El cómputo oficial en Nepal cifra en unos 360 los cuerpos recuperados a lo largo de los valles anegados por los que pasa el río Botekoshi, que arrasó localidades enteras, puentes y carreteras tras su desborde. Este panorama complica las labores de auxilio, pues hay zonas a las que no se puede acceder y las condiciones son extremas. El primer ministro se ha desplazado al lugar del desastre para supervisar sobre el terreno las tareas de socorro de unos 8.000 uniformados, la atención a los heridos y la distribución de ayuda de emergencia. Además, advirtió que la cifra de fallecidos seguirá en aumento. Evidentemente es una situación sumamente compleja para poder cuantificar el número de víctimas y también de desaparecidos, porque claro, respecto a los montañistas, respecto a los extranjeros, es tal vez más preciso determinar, o sea, no se sabe si son más de 200, pero se tienen los nombres, se tienen las nacionalidades, porque se sigue un registro muy estricto. Exacto. Respecto a la población sí es mucho más complejo, porque obviamente cerca de 1.500, más de 1.500 desaparecidos. Si restas a los cerca de 300 turistas que había en esta zona que están registrados, estás hablando de algo de 1.200 personas que especulas que pueden haber muerto, que pueden haber sido sepultadas por esta avalancha de barro o de lodo. Obviamente las autoridades no dicen, bueno, todos están dados por muertos, porque los equipos de rescatistas están tratando de encontrar sobrevivientes y de hecho los están encontrando. Hay muchas personas que de manera milagrosa están saliendo de construcciones, de viviendas que quedaron sepultadas y por alguna situación se han quedado atrapadas ahí. O sea, están vivos, pero tienen que empezar a cavar para poderlos sacar. Es prácticamente como si estuvieran enterrados. Están vivos, pero tienen que ir encontrándolos. Es un trabajo sumamente delicado, muy difícil, totalmente distinto a lo que pueden enfrentar tal vez los rescatistas en un sismo, ¿no? Donde tienes estructuras que han colapsado. En este caso, tienes estructuras que están enterradas. Es devastador, uno ve estas imágenes y es imposible no conmoverse, no sentir la angustia de todas estas personas que en estos momentos luchan contra el tiempo buscando sobrevivientes. Pueden haber sido arrasadas familias enteras, lo que hace todavía mucho más difícil la contabilidad, porque si toda la familia ha sido arrasada, ¿quién está preguntando por ti? ¿Quién te está buscando? En medio, tú bien lo dices, de, por un lado, los registros oficiales estrictos de los turistas, de los visitantes, de los montañistas, no así de los locales, de la población que el día a día estaba ubicada en esta zona. También mucha gente nos escribía acá en redes y ponía, esto recuerda lo sucedió en Yungay. Lo comentábamos ayer, pero definitivamente esto debe moverle muchos recuerdos
a muchas personas que de alguna u otra manera se sintieron muy tocados por lo que sucedió en el terremoto del 70, ¿no? Así es, una situación terrible y hay que tener en cuenta un factor que vamos a hablar en unos minutos, porque quiero que presten atención a lo que explican los científicos de Nepal, que precisamente han confirmado que la ruptura de un glaciar causó esta gigantesca avalancha que destruyó todo a su paso. Vamos a escuchar la explicación de Mohan Bahadur de la Universidad de Nepal. La altitud a la que suponemos que se rompió el hielo es de unos 5.200 metros sobre el nivel del mar. Luego hubo una caída vertical de casi 1.200 metros. Es posible que el hielo se derritiera durante ese descenso. Además, la masa arrastró toneladas de sedimentos a través de ese paso inferior. Posteriormente, hubo otra caída vertical hasta llegar a los ríos de unos 3.000 metros. Ese fuerte impacto y la gran velocidad provocaron la fusión del hielo fracturado y arrastraron consigo una gran cantidad de sedimentos. No tardan mucho en alcanzar velocidades muy superiores a los 100 kilómetros por hora. A veces llegan a 200 kilómetros por hora. Cualquier cosa que encuentren a su paso queda incorporada a la masa y es empujada hacia adelante. Se vuelven extremadamente potentes. Los sistemas de monitoreo y la ciencia de la que disponemos o que desarrollamos actualmente se ven limitados por la inaccesibilidad física de las montañas y por la escasez de recursos para comprender mejor esos desastres en zonas de alta montaña. Mientras tanto, esas lagunas en el conocimiento de las montañas, los glaciares y otros elementos nos hacen cada vez más vulnerables ante numerosos desastres. Bien, interesante porque tal como él explica, se produce una ruptura de un fragmento del glaciar, obviamente muy alto, a más de 5.000 metros. Esto cae arrastrando todo lo que está a su paso. Estás hablando de un bloque enorme. Ven este gráfico que explica muy bien. Se desprende todo esto. Esta ya es la última parte, porque tiene este colapso dos partes. Una vez que cae al río, empieza a producir todo este aumento del nivel, se desmorona una inundación, esta estructura de contención y luego ahí es donde ya termina. Como que la laguna termina... Así es, termina por desbordarse. Y hay que tener en cuenta, como él señala, que este peso es enorme y cae, puede alcanzar hasta 200 kilómetros por hora. Arrastra todo a su paso. Vean la fuerza del agua que tira por completo ya toda esta estructura natural y ya empieza a arrasar con tierra, con piedras, con lodo. La misma nieve empieza a derretirse rápidamente justamente por lo que va rodando y produce esta avalancha terrible. Ya no hay manera de que puedas escapar por la velocidad que alcanza. Imagínense, puede llegar a entre 100 y 200 kilómetros por hora. No hay manera que naturalmente puedas correr mucho más rápido. Una situación terrible porque las imágenes que hemos visto son sumamente dramáticas de lo que ocurre. Ahora, tú bien mencionabas el tema de Yungay y mucha gente ha recordado lo que ocurrió en Yungay en 1970. Pero hay que tener en cuenta que en 1962, 8 años antes de Yungay, ya había ocurrido un evento parecido. Esto en el otro extremo de donde se encuentra Yungay. Yungay está para este lado y al otro lado se encuentra Ranrairka. Sí. Este sitio en Ranrairka, 8 años antes, había sido arrasado por un fenómeno parecido. Se desprendió un bloque del nevado y arrasó con esto. Más de 2.000 personas murieron. Aunque no lo crean, pese a las advertencias que hubo que esto podía volver a ocurrir, la gente volvió a vivir ahí y ese lugar se llamaba Nuevo Ranrairka. En 1970, cuando ocurre el sismo y ocurre este alud que sepulta a Yungay, no solamente sepulta a Yungay, sepulta a otros 10 poblados cercanos. Uno de ellos era el Nuevo Ranrairka y hoy en día otra vez vive gente ahí. Viven ya no exactamente en el mismo lugar, pero viven en la zona aledaña. Ahora, hay una investigación previa respecto al peligro en el que se encuentran estas personas, porque hay que tener en cuenta, hace poco se ha hecho noticia la terrible desaparición, el fallecimiento de estos montañistas que estaban en el Huascarán. Ellos cayeron en una grieta y esas grietas son producto precisamente de hielo que hay en este momento en la zona del Huascarán, algo de lo que ya se ha advertido. Perú es uno de los países que más rápido está perdiendo glaciares debido al calentamiento global. Y esta nieve, estos glaciares que se empiezan a derretir, no es que el agua se evapora, empieza a derretirse y se puede desprender y puede provocar avalanchas y en algún momento, esperemos que no ocurra, pueden terminar arrasando con poblaciones que están ahí cerca.
Claro, por supuesto. Y esto es un tema, tú bien dices, que se había advertido en muchas oportunidades. Yo te he recordado, yo he contado esta historia personal. Mi abuelo es de Yungay, eran originarios de Yungay y siempre contaban cuando habían sismos que salían y miraban el Huascarán. Incluso le decía a su mamá, mamita el Huascarán, mamita el Huascarán. Mi abuelo sentía mucho temor por los sismos, no solamente porque desapareció su tierra, su casa, su escuela, ya no vivía en esa época allí. Es más, él fue uno de los primeros rescatistas en llegar a la zona, sino que sonaba mucho. El Huascarán siempre contaban que hacía muchísimo ruido porque este hielo empieza como a crujir al momento de un sismo. Fracturas de los bloques enormes. Hasta que finalmente en esta oportunidad sucedió esta tragedia horrorosa, que recuerden, solamente se salvaron las personas que ese día estaban en el circo o que lograron subirse en el cementerio a Las Cruz, ¿no? Así es, ojo, que lo que ha ocurrido en Nepal, en la frontera de Nepal y China, ya lo habían advertido anteriormente. Aquí se está advirtiendo, incluso nuestro compañero José Vázquez hizo un documental acerca del tema de los glaciares. Hay científicos de diferentes países que han advertido que este deshielo está avanzando muy rápido. Uno de los países que más glaciares ha perdido es Perú, justamente. Lógicamente, glaciares que se encuentran en una región atípica, justamente por las características geográficas del Perú. Tenemos una zona donde hace mucho calor, pero también zonas donde hace mucho frío. Los glaciares que hay en el Perú se están derritiendo muy rápido y esta agua, como les digo, no es que se evapora. Simplemente estos glaciares enormes, estos bloques enormes de hielo empiezan a romperse, si lo quiere ver de esa manera, y en algún momento pueden caer hacia donde hay gente que está viviendo. Nosotros habíamos hablado de la situación en Chosica, por ejemplo, que se están construyendo esta especie de barreras naturales para evitar estos desprendimientos, pero hay gente que está viviendo ahí. Entonces, es una situación terrible. En ese momento, por ejemplo, en Ancash, la autoridad del agua ha advertido que también hay un problema con la laguna Parón, me parece que sea la laguna Parón, precisamente. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Han señalado que la misma construcción para regular su nivel tiene filtraciones de agua y están pidiendo que eso se tiene que investigar, pero lamentablemente desde hace años no pueden ir a verlo. ¿Por qué? Porque hay una comunidad campesina que no los deja entrar y el gobierno regional no hace nada, pese a que este pedido de atención urgente está desde hace años. Son 20.000 personas que están en peligro. Si eso se rompe y se desborda esto, son casi 20.000 personas que pueden morir y lamentablemente no mueven un dedo por resolver esa situación. No, el tema de estos desbordes, se veía en la imagen cómo al final esta laguna termina llevándose el deslizamiento, la tierra, estas inundaciones que se producen, que tú bien dices, nadie puede correr, nadie llega a salvarse realmente de una situación, vean el gráfico, salvo que estés en una altura muy grande naturalmente en ese momento. Recordarán algo que no tuvo que ver con deshielos, tuvo que ver con una represa. Recordarán esta devastación que hubo en Nueva Orleans a partir de la rotura de unos diques, de unas represas. El mal mantenimiento que se le había hecho a esta represa hizo que se terminara rebalsando producto de unas lluvias y arrasó con miles de casas de personas. Fue terrible. Así es. Este es un pedido especial para las autoridades en Ancash. O sea, esta laguna Parón puede experimentar. O sea, acá no se trata de que, bueno, están alarmando a la gente, están metiendo miedo, están echando la mala suerte, están llamando la sal. No, esos son fenómenos que pueden ocurrir. Esto, lo que ha ocurrido en Nepal, advirtieron que podía pasar esto ya hace meses. Meses atrás dijeron, hay un peligro de que pueda ocurrir esto porque se están desprendiendo bloques enormes de hielo. Lamentablemente las autoridades dijeron, bueno, vamos a verlo después, vamos a dedicarnos a otra cosa. Y finalmente cuando ocurrió, ahora estás viendo, la cifra de muertos ya está bordeando los 500, más de 1.500 desaparecidos. Todavía no se estima exactamente cuál es la magnitud de ese desastre. No se puede estimar todavía, están trabajando en medio de todas las tareas, pero claro, finalmente cómo evitar que algo así pueda suceder, cuáles son los planes, porque además plantear reubicaciones suele ser bastante difícil, porque obviamente a nadie le gusta que de pronto le digan, tú vives acá hace muchos años, bueno, ya no, ahora te tienes que mudar. ¿A dónde? No lo sé. O te tienes que mudar a ese sitio, no, este sitio yo no quiero estar allí. Es complicado, por supuesto, a nadie le gustaría que le toquen la puerta de su casa y le digan, te vas. Pero el plan tampoco es, bueno, rogar, encomendarnos a Dios y esperar que nada pase, ¿no? Así es, dense cuenta, estos bloques enormes de hielo que caen a más de 5.000 metros de altura.
tienen 2 caídas, porque luego se produce ya otra cerca de los 2000 que termina cayendo al río y termina provocando ese derrumbe que ustedes están viendo. El alud fue enorme, sepultó parte de pueblos en Nepal y parte también en China. No hay manera que puedas construir un dique que soporte eso. No, claro. Entonces hay que tener en cuenta ese factor. Pero vamos a hablar